Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Morales Sabaría. Hoy es domingo 23 de noviembre. No había podido hacer este video porque tenía una semanita complicada, pero vamos a realizar este video como parte de la materia de legislación tributaria de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad San Marcos. En este video vamos a tratar de explicar de manera clara y sencilla los elementos subjetivos y los elementos objetivos de 4 de los impuestos más importantes en la legislación tributaria. Estos impuestos son eh, la renta de capital, la renta de capital inmobiliario, perdón, la renta de capital mobiliario, las ganancias de capital, remesas y las remesas al exterior. También veremos un poco la diferencia entre los gastos deducibles y las deducciones únicas, con un par de ejemplos para que entiendan un poco mejor. Entonces, vamos a comenzar con, bueno, todo impuesto o tributo tiene elementos subjetivos y objetivos y se refiere a las personas o sujetos que intervienen en el proceso de la administración tributaria. Primero vamos a hablar de la renta de capital inmobiliario. Este impuesto se refiere a los ingresos provenientes del arrendamiento, subarrendamiento y la constitución o cesión de derechos de uso o goce de bienes inmuebles. Y se establece mediante la Ley de Impuestos de Renta en su artículo 27. Y vamos a mencionar los elementos subjetivos de este impuesto. Existe el sujeto activo, que es el Estado, representando por la administración tributaria. Está el sujeto pasivo, que es la persona o empresa que recibe los ingresos por alquileres o explotación económica de un inmueble. Entre los elementos objetivos de este impuesto está el aspecto material, que grava el ingreso y proveniente del alquiler de bienes inmuebles. Está el aspecto espacial, que sería aplica cuando el inmueble está ubicado en el territorio nacional. Y el aspecto temporal es que el impuesto se genera cuando se recibe el pago del alquiler. También está el aspecto cuantitativo. La tarifa se aplica sobre el ingreso, ya sea deduciendo gastos permitidos o usando el régimen simplificado del 15%. Está también la renta de capital mobiliario, que sería la renta o el impuesto. Lo que grava es el arrendamiento de dinero, es decir, intereses de créditos, arrendamientos de bienes inmuebles, rentas por inversiones de capital y distribución de dividendos. Y si no me equivoco, se menciona en el artículo 29 bis de la ley que ya habíamos mencionado, que es la ley de renta tributaria. Mencionamos anteriormente también en este impuesto el elemento subjetivo, el elemento activo, el sujeto activo, perdón, es el Estado, igualmente, y el sujeto pasivo es quien recibe intereses, dividendos o rendimientos financieros. El elemento objetivo sería, tenemos el aspecto material, que se grava el rendimiento financiero como intereses o dividendos. Está el aspecto espacial, que aplica cuando el rendimiento se obtiene igual en Costa Rica, en nuestro país, o cuando es enviado a un residente fiscal del país. En el aspecto temporal, el impuesto nace cuando se percibe el rendimiento. En el aspecto cuantitativo, por lo general la tarifa es del 15%, aunque puede variar según el tipo de rendimiento. Entonces, pasemos ahora a las ganancias de capital. Se menciona en el artículo 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y grava las ganancias y pérdidas obtenidas por el traspaso
a cualquier título de bienes muebles e inmuebles. Y el elemento subjetivo, existe el sujeto activo, que es el Estado, igualmente. El sujeto pasivo, que es la persona o empresa que obtiene una ganancia por vender un bien. También entre el elemento objetivo está el aspecto material, que es que se graba la ganancia obtenida cuando el precio de venta supera el costo del bien. Y el aspecto espacial, que aplica cuando el bien está en Costa Rica o cuando el vendedor es residente fiscal costarricense. Y el aspecto temporal es que el impuesto se genera en el momento en que se realiza la venta o transmisión del bien. También está el aspecto cuantitativo, que la tarifa general es del 15% sobre la ganancia. Veamos, entonces nos falta las remesas al exterior. Esta se menciona en el artículo 52 y 53 de la ley que hemos estado mencionando. Y grava el envío o remisiones de rentas o beneficios de fuentes costarricenses destinadas al exterior o a personas físicas o jurídicas no domiciliadas en el país. Por ejemplo, el hecho de proyectar una película en los cines de nuestro país, como lo hace CCM Cinemas, etcétera, etcétera. Estos cines tienen que pagar este tipo de impuestos. Y dentro de este impuesto, el elemento subjetivo está el sujeto activo, que sigue siendo igual el Estado, y el sujeto pasivo es quien paga servicios o rentas a personas no domiciliadas en Costa Rica, en este caso las empresas que proyectan las películas, los cines. Y en el elemento objetivo está el aspecto material, que se grava el pago por servicios o rentas como asesorías, dividendos, intereses o regalías cuando el proveedor está en el extranjero. Está el aspecto espacial, que aplica cuando el servicio se utiliza o se aprovecha dentro del territorio nacional. Está el aspecto temporal, que es el impuesto nace en el momento de realizar el pago, y el aspecto cuantitativo serían las tarifas, varían entre 5 y 25% dependiendo del tipo de servicio o renta. Entonces, como les decía, bueno, los cines cada vez que traen una película, un estreno nuevo, entonces tienen que pagar este tipo de impuestos porque es algo traído de otro país para aprovecharlo acá en el nuestro. Hablemos ahora de la diferencia entre gastos deducibles y deducciones únicas. Okay, los gastos deducibles son aquellos que se restan de los ingresos porque están directamente relacionados con la actividad económica y se menciona en el artículo 8 de la ley de impuestos sobre la renta. Normalmente lo que hacen es disminuyen la base imponible y deben tener respaldo mediante comprobantes electrónicos. Digamos que un ejemplo de esto sería como el servicio de agua, de luz, de internet, la compra de materiales o mercadería, el alquiler del local comercial, salarios, cargas sociales, etc. El mantenimiento de bienes usados en la actividad o intereses por préstamos relacionados con la operación. Y las deducciones únicas, en cambio, son montos fijos establecidos por ley. Se aplican independientemente del gasto real y no requieren comprobantes. Si no me equivoco, se menciona en el artículo 142 de la ley de impuestos sobre la renta. Un ejemplo sería la deducción fija sobre rentas inmobiliarias bajo el régimen del 15%. También el monto estándar por salarios en rentas del trabajo, las deducciones por cargas familiares o ciertos porcentajes ahí definidos para pagos al exterior según la actividad. En resumen, entender los elementos subjetivos y objetivos de cada impuesto nos permite comprender mejor nuestras obligaciones tributarias y reconocer la diferencia entre gastos deducibles y deducciones únicas
ayudan a calcular correctamente los impuestos que debemos pagar. De momento sería todo por acá. Espero que le haya quedado claro y que me haya dado a entender. Muchas gracias y buenas tardes.